Tenía 5 años. Mi madre me miró a los ojos, me dijo que esperara solo un minuto y se marchó para siempre. A través de los cristales del centro comercial vi cómo el coche de mis padres se alejaba sin una sola mirada atrás, abandonándome como un trasto viejo, como algo que estorba y da pereza tirar a la basura. Pero un desconocido llamado Ricardo me vio temblando en aquel banco y me llevó a su casa. Antes de que destapemos la verdad, necesito saber quién está de mi lado. Deja un comentario, dime desde dónde me escuchas y qué hora es. Veamos hasta dónde llega esta historia. 29 años. Ese es el tiempo exacto que tardé en reconstruirme desde los cimientos. No lo hice con rabia, y desde luego no lo hice con lástima, lo hice con estructura. Me llamo Eva, y en el Tribunal Superior de Justicia de este distrito el golpe de mi mazo es el único sonido que importa. La gente ve la toga, el estrado, las sentencias dictadas con una precisión absoluta, y asumen que nací con esta autoridad. Ven a una mujer hecha de acero y lógica. No ven a la niña de 5 años, helada de frío en el atrio inmenso y resonante de aquel centro comercial, aferrada a un soldadito de madera hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Esa niña murió en aquel banco. O quizás solo la rediseñaron. Ricardo fue el arquitecto de ese rediseño. Me encontró cuando los guardias de seguridad estaban a punto de entregarme a los servicios sociales. Era un arquitecto jubilado, un hombre que no veía el mundo en términos de emociones, sino de muros de carga y de integridad estructural. No me ofreció palabras vacías de consuelo, no me prometió que mis padres volverían, me ofreció planos. Ricardo no intentó ser un padre en el sentido tradicional. Sabía que yo estaba rota y sabía que una grieta en los cimientos no se repara con abrazos. Reconstruyó mi confianza, ladrillo a ladrillo. Cada mañana a las 7 en punto el desayuno estaba en la mesa. Cada tarde a las 3:30 él esperaba en la puerta del colegio. Cada noche a las 6 cenábamos juntos. Era la arquitectura de la seguridad. Me enseñó que el amor no es un sentimiento, es constancia. Es la viga inquebrantable que sostiene el tejado cuando azota la tormenta. Me enseñó que el caos es solo un fallo de diseño y que todo fallo puede corregirse con la disciplina suficiente. Pero hasta las estructuras más sólidas acaban cediendo al tiempo. Cuando Ricardo murió el mes pasado, el silencio en su casa era ensordecedor. No era solo pena, era un fallo estructural. El hombre que había sido mi muro de carga se había ido. Me senté en su estudio, rodeada de sus mesas de dibujo y sus viejos esquemas, esperando el derrumbe. Entonces llegó la lectura del testamento. Yo esperaba la casa, quizás sus pocos ahorros. Ricardo vivía con sencillez. Conducía un coche de 10 años y usaba las mismas 3 chaquetas de tweed. Me senté frente a su abogado, preparada para firmar los papeles y volver a mi vida vacía. El abogado deslizó una gruesa carpeta sobre la mesa de caoba. Eva, dijo con la voz temblorosa. Ricardo no era solo un arquitecto, era socio silencioso en 3 de las mayores promotoras urbanísticas de la ciudad. Invirtió hasta el último céntimo que ganó durante 54 años. 54 años. La edad exacta que tenía cuando me encontró. La cifra final en el balance hizo que la habitación diera vueltas. 15 millones de euros. Me había dejado casi 300.000 euros por cada año de su vida antes de conocerme. Era un mensaje escrito en el único lenguaje que él conocía, los números. Me estaba diciendo que su vida, la de verdad, empezó en el momento en que me encontró. Pero había algo más. Junto con la escritura de la casa y las cuentas bancarias, el abogado me entregó una pequeña llave oxidada. Llevaba una simple etiqueta, Unidad 404, La Verdad. Sostuve aquel metal frío en la mano, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Ricardo nunca guardaba secretos. Su vida era un diseño diáfano, transparente. ¿Qué demonios podía haber escondido en un trastero que requiriera la entrega de un abogado? No lloré, no hice preguntas, simplemente cerré la mano en torno a la llave. El arquitecto me había dejado un último plano, y algo me decía que iba a conducir a una demolición. Las noticias vuelan más rápido que el duelo. La historia del arquitecto solitario que dejaba 15 millones de euros a su hija adoptiva saltó a los medios un martes. El miércoles por la mañana los lobos no estaban en la puerta, estaban en la televisión nacional. Encendí la televisión de mi despacho, con el volumen apenas audible, y allí estaban, Timoteo y Teresa. Parecían más viejos, más desgastados, consumidos por lo que el titular en pantalla llamaba toda una vida de búsqueda. Sentados en un sofá beige en un programa matinal, se cogían de la mano, con los rostros convertidos en máscaras de una pena ensayada. Nunca dejamos de buscarla, sollozaba Teresa, secándose unos ojos secos con un pañuelo que permanecía sospechosamente impoluto. Él nos la robó. Ese hombre se aprovechó de un momento de caos y se llevó a nuestra niña. Pasamos 30 años rezando para que volviera a casa. Los observé con la curiosidad distante de un juez que revisa una coartada mal construida. No eran padres, eran actores, y eran buenos.
Habían perfeccionado el papel de víctimas afligidas. Timoteo miró a la cámara, con la voz quebrándose justo en el momento preciso. Creamos la Fundación Encuentra a Eva la misma semana que desapareció. Invertimos cada céntimo que teníamos, cada donación que recibimos de la bondad de la gente, para encontrarla. Y ahora nos enteramos de que él la tuvo todo este tiempo. Saber que compró su afecto con millones de euros es repugnante. La Fundación Encuentra a Eva. Eso era nuevo. No solo me habían abandonado, me habían convertido en una franquicia. Habían transformado mi ausencia en una organización sin ánimo de lucro. Habían monetizado una silla vacía en la mesa. No sentí rabia. La rabia es caliente y desordenada. Sentí un reconocimiento frío y afilado. Lidio con criminales todos los días. Conozco la mirada de un estafador que ha empezado a creerse su propia estafa. Es un fenómeno psicológico llamado herida narcisista. Para gente como Timoteo y Teresa, la verdad no es un punto fijo, es una herramienta flexible que usan para proteger su ego. No pueden admitir, ni siquiera ante sí mismos, que abandonaron a una niña de 5 años en el frío helador porque era una molestia. Esa realidad los destruiría. Así que reescriben el guión. En sus mentes ellos son los héroes, los mártires, las víctimas de un destino cruel. No quieren el dinero solo por avaricia, creen que se lo deben. Creen que el universo les debe una paga trazada por 30 años de interpretar el duelo en un escenario. Su derecho a reclamar es una fortaleza que la culpa no puede penetrar. Y entonces llegaron los papeles, por mensajero esa misma tarde. No era una carta pidiendo una reunión, no era una solicitud de una prueba de ADN, era una demanda. El sumario era grueso, pesado de jerga legal. Demandaban al patrimonio de Ricardo por la privación del afecto familiar y por el sufrimiento emocional infligido intencionadamente. Afirmaban que Ricardo me había secuestrado deliberada y maliciosamente, me había lavado el cerebro y los había privado de mi compañía. Los daños que reclamaban no eran arbitrarios. Exigían exactamente 15 millones de euros. No querían a una hija, querían un acuerdo, querían liquidar el activo que perdieron hace 30 años. Cerré el expediente. La oficina estaba en silencio salvo por el zumbido del disco duro. Creían que estaban demandando a una huérfana asustada, que firmaría un cheque para hacer desaparecer los malos recuerdos. No se daban cuenta de que acababan de entregarle una citación al Tribunal Superior de Justicia. Habían construido un monumento a su propio sufrimiento, pero habían olvidado comprobar los cimientos, y yo tenía la llave que iba a derrumbarlo todo. No malgasté energía en la indignación. La indignación es una emoción desordenada e ineficiente que nubla el juicio. En mi sala no permito arrebatos, y desde luego no los permito en mi vida privada. Traté la demanda como cualquier otro caso que llega a mi mesa. Era una reclamación, requería pruebas, y yo sabía exactamente dónde encontrar la refutación. Conduje hasta el polígono de Trasteros a las afueras de la ciudad, con la pequeña llave oxidada que Ricardo me había dejado quemándome en el bolsillo. Unidad 404. Era una instalación climatizada, del tipo que se usa para almacenar antigüedades o documentos delicados. Cuando levanté la puerta metálica, el aire que me golpeó olía a polvo y a papel viejo. Esperaba encontrar muebles, quizás viejos álbumes de fotos que Ricardo no había sabido cómo compartir. Lo que encontré fue un archivo. La sala estaba forrada de estanterías metálicas del suelo al techo, repletas de cajas de archivo. Cada caja, meticulosamente etiquetada con fechas y categorías. Fundación Encuentra a Eva, Finanzas 1994 hasta 1999. Fundación Encuentra a Eva, listas de donantes. Fundación Encuentra a Eva, gastos personales. Ricardo no se había limitado a observarlos desde la distancia. Los había investigado. Había comprado el contenido de su antiguo trastero en una subasta por impago hacía años. Había preservado el rastro de papel que ellos creían haber destruido. Bajé la primera caja. Era una clase magistral de fraude. La Fundación Encuentra a Eva no era una organización benéfica, era una cuenta personal. Abrí un libro de contabilidad de 1996. Había asientos por gastos de coordinación de búsqueda. Crucé las fechas con los recibos grapados al final. La coordinación de búsqueda tuvo lugar en un hotel de lujo en Marbella. El equipo de campo era la entrada para el leasing de un sedán de alta gama. No habían pasado 30 años buscándome. Habían pasado 30 años de fiesta a costa de la compasión de desconocidos. Cada lágrima que Teresa derramaba en televisión tenía un precio, y el público lo había pagado gustosamente. Habían convertido mi ausencia en una carrera. Pasé a la siguiente estantería, una caja etiquetada como por Megan, mi hermana biológica. Sabía que existía solo por la breve mención en los papeles de la demanda, listada como testigo de su parte. Abrí el archivo. Dentro no había datos financieros. Había correspondencia. Copias de correos electrónicos, cartas y notas. Megan no era solo una hermana,
Era una periodista de investigación, o lo había intentado. Leí una carta que les había escrito hacía 3 años. Mamá, papá, los números no cuadran. ¿A dónde fue el dinero de la gala? ¿Por qué no hay informes policiales después de 1993? Y luego la respuesta de Timoteo. Una amenaza legal. Habían amenazado a su propia hija con una demanda por difamación si no dejaba de escarbar. La habían silenciado para proteger su fuente de ingresos. No era su aliada. Era una rehén de su propia historia. Me senté en el suelo de hormigón, rodeada de 30 años de recibos. Esto no era solo una defensa contra una demanda frívola. Esto era una acusación penal lista para ser presentada. Me habían entregado un arma pensando que yo estaba desarmada. Creían que estaban demandando a una huérfana asustada que aceptaría un acuerdo para mantener su nombre fuera de los periódicos. No se daban cuenta de que acababan de entregar las pruebas de un delito de estafa agravada a una jueza del Tribunal Superior. Saqué el móvil y llamé a mi abogado. Respondió al primer tono. Eva, están presionando para una conferencia de conciliación. Dicen que aceptan 8 millones de euros y desaparecen. No dije. La palabra resonó en la sala metálica. No hay acuerdo, no negociamos. Que tengan su día en el tribunal. Eva, ¿estás segura? Un juicio es público. Es un lodazal. Cuento con ello, repliqué, mirando la caja etiquetada como informe policial, original. Presenta la respuesta y añade a Megan a la lista de testigos. No para ellos, para nosotros. Colgué. Ya no me sentía como una víctima. Me sentía como la jueza que preside una ejecución. La vista fue programada para las 9 de la mañana en la sala 3B. Llegué a las 8:30. La escalinata del juzgado ya estaba abarrotada. Timoteo y Teresa habían hecho bien su trabajo. Habían avisado a las cadenas de noticias locales. Estaban en los escalones, bañados por el resplandor de los flashes. Teresa secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Timoteo sosteniéndola del brazo de forma protectora. Interpretaban a la perfección el papel de los padres afligidos e injuriados. Evité la entrada principal usando mi tarjeta de acceso judicial para entrar por la puerta de seguridad. No necesitaba hacer ninguna declaración. Mi declaración estaba en la caja de pruebas que mi abogado estaba introduciendo en la sala en ese mismo instante. Dentro, el aire estaba cargado de expectación. La galería estaba llena. Timoteo y Teresa entraron unos minutos después, con su carísimo abogado, un hombre conocido por sus acuerdos teatrales, pavoneándose a su lado. Ocuparon sus asientos en la mesa del demandante, dedicándome una sonrisa de superioridad. Esperaban verme sentada allí, pequeña y aterrorizada. Esperaban un pago rápido. Su abogado se levantó, alisándose la corbata. Se lanzó a su alegato inicial sin siquiera mirar al estrado del juez. Pintó un cuadro de un secuestro trágico, de unos padres que habían recorrido el mundo en busca de su hija perdida, de un depredador llamado Ricardo que les había robado la alegría. Me llamó una joven confundida a la que le habían lavado el cerebro en contra de su propia sangre. El alguacil carraspeó. Pónganse en pie. La puerta de la cámara del juez se abrió. Pero no fue el juez asignado quien salió. Fui yo, o más bien, la mujer a la que creían estar demandando. Salí con mi toga negra, no para presidir, sino para dejar clara mi postura. Me quedé detrás del estrado un instante, lo justo para que la sala asimilara la imagen. Luego bajé y caminé hacia la mesa de la defensa, quitándome la toga y dejándola caer sobre el respaldo de mi silla. El silencio en la sala era absoluto. La boca de Timoteo se abrió, pero no emitió sonido alguno. Teresa le agarró del brazo, con los nudillos blancos. Su abogado se quedó congelado a mitad de frase, con la mirada saltando de mí al estrado vacío, dándose cuenta por primera vez de a quién se enfrentaba exactamente. Buenos días, señoría, balbuceó, perdiendo el color de la cara. No respondí, no tenía por qué. Me senté junto a mi abogado y abrí mi expediente. El equilibrio de poder en la sala no solo cambió, se evaporó. Habían entrado en la guarida del león armados con un tirachinas. Dirigí mi atención al estrado de los testigos. Mi abogado llamó al primero, no a un testigo de carácter, no a un médico, me llamó a mí. Me levanté, caminé hacia el estrado y puse mi mano sobre la Biblia. Juré decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y entonces procedí a desmantelar sus vidas por completo. Mi abogado me entregó un mando a distancia. Apunté a la pantalla. La primera imagen no era la grabación de seguridad, era un documento escaneado, un informe policial de hacía 30 años. Por favor, identifique este documento para el tribunal, dijo mi abogado. Este es el informe policial que presentó Ricardo el día que me encontró, dije, con voz firme. Detalla la hora a la que fui encontrada, el estado en el que me encontraba y el hecho de que no se había presentado ninguna denuncia por desaparición. Apreté el botón. La siguiente imagen era un extracto bancario de la Fundación Encuentra a Eva. Ixilond. Este es un extracto bancario de 1996, expliqué.
Muestra una retirada de 12.000 euros para gastos de búsqueda. El recibo correspondiente es de una estancia de 2 semanas en un resort de lujo en Cancún. Miré a Timoteo y a Teresa. Se encogían en sus asientos. La sonrisa de suficiencia había desaparecido. En su lugar había una expresión de puro y absoluto terror. Hice clic de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. 30 años de recibos, 30 años de mentiras. Guié al tribunal a través de cada gasto fraudulento, cada lágrima falsa, cada euro robado en mi nombre. Fui metódica, fui precisa. Fui una jueza dictando un veredicto antes incluso de que terminara el juicio. Afirman que han sufrido, dije, mirando directamente al jurado. Afirman que fueron víctimas, pero lo único que perdieron fue una fuente de ingresos. Y lo único que encontraron fue una forma de lucrarse con una tragedia que ellos mismos crearon. Entonces puse el video. La grabación de seguridad que Ricardo había conseguido hacía décadas, el audio mejorado, la prueba innegable de que se habían marchado de mi lado, riéndose. La sala estaba en silencio. Nadie se movía. Nadie respiraba. Era el silencio de una verdad tan absoluta que no deja lugar a discusión. Mi abogado se sentó. No hay más preguntas. Entonces las puertas se abrieron de nuevo. Megan entró. Estaba temblando, aferrando una carpeta contra su pecho. Se acercó al estrado, prestó juramento y se sentó. No me miró a mí, miró a nuestros padres. Megan, preguntó mi abogado con suavidad. ¿Por qué está aquí hoy? Porque encontré algo, susurró. Abrió la carpeta. Encontré el informe policial original. Sostuvo un trozo de papel amarillento. Estaba en el desván, escondido en una caja de viejas declaraciones de la renta. Le dijeron a la policía que no sabían quién era yo. Le dijeron a la policía que nunca me habían visto antes. Empezó a llorar. No la perdieron. La negaron. Ese fue el clavo en el ataúd, la prueba final e innegable de que no solo me habían abandonado, sino que me habían borrado. Habían mirado a un agente de policía y le habían mentido a la cara para salvarse. Timoteo se puso en pie. Niente, gritó. Es una desagradecida. Después de todo lo que hicimos por ella. El alguacil se movió hacia él, pero el juez levantó una mano. Siéntese, señor Newman, dijo con voz gélida, o haré que lo saquen de la sala. Timoteo se sentó. Miró a Teresa. Ella miraba al suelo derrotada. Sabía que se había acabado. Ambos lo sabían. El juez que presidía, un hombre con el que había compartido café en la sala de descanso durante 5 años, no me miró a mí. Miró a los demandantes con esa clase de quietud que suele preceder a un desastre natural. No golpeó su mazo, no pidió orden. Simplemente se inclinó hacia el micrófono. He visto suficiente, dijo. Su voz era baja, pero llegó hasta el fondo de la galería. Este tribunal considera que las reclamaciones de los demandantes carecen de fundamento. Se desestima la demanda con sobreseimiento libre. Timoteo soltó un suspiro casi aliviado pensando que todo había terminado. Pensó que solo estaban perdiendo un cheque. No se dio cuenta de que estaban perdiendo su libertad. Además, continuó el juez, con la mirada endurecida, a la luz de las pruebas presentadas sobre la malversación de fondos benéficos y el perjurio cometido hoy en esta sala, remito este asunto a la Fiscalía del Distrito. Alguaciles. Pongan a los demandantes bajo custodia. El aire se esfumó de la sala. Timoteo se quedó helado. ¿Custodia? No pueden arrestarnos. Nosotros somos las víctimas. Siéntese, ladró un alguacil acercándose. Teresa no gritó, se derrumbó. No fue un desmayo teatral, fue un colapso estructural. La fachada que había mantenido durante 30 años la madre afligida, la mártir, la santa, se desintegró bajo el peso de la verdad. Se desplomó en su silla, con el rostro gris, los ojos desorbitados y sin ver nada. Comprendió por fin que el guión había cambiado. Los alguaciles fueron eficientes. Le pusieron las manos de Timoteo a la espalda. El clic de las esposas fue agudo, metálico, final. Cortó los murmullos de la galería como un disparo. Timoteo se revolvía, gritando sobre derechos que había perdido hacía décadas, gritando sobre conspiraciones. Mientras lo sacaban pasando junto a la mesa de la defensa, me miró a los ojos. Ya no parecía enfadado, parecía desesperado. Eva, dijo con voz ahogada. Eva, díselo. Somos tus padres, no puedes dejar que se nos lleven. Teresa tropezó tras él, guiada por un agente. Extendió una mano hacia mí, sus dedos agarrando el aire. Eva, cariño, por favor. Somos familia. Me puse de pie. Me alicé la chaqueta. Miré a las 2 personas que habían dejado a una niña de 5 años congelándose en aquel centro comercial para poder cobrar un cheque del seguro. Busqué rabia. Busqué lástima. No encontré ninguna. Solo encontré la claridad fría e imparcial de la ley. Yo no tengo padres, dije, con la voz firme, lo suficientemente alta para que el taquígrafo captara cada sílaba. Y vosotros no sois mi familia, sois los acusados.
Las puertas se abrieron de golpe, la prensa había estado esperando en el pasillo, alertada por la repentina llegada de unidades policiales. Cuando sacaron a Timoteo y a Teresa, los flashes estallaron. Las mismas cámaras que habían usado para solicitar donaciones, la misma maquinaria mediática que habían alimentado con mentiras durante 30 años, ahora se volvía para devorarlos. Vi en el monitor cómo los metían en la parte trasera de un coche patrulla, protegiéndose la cara de la luz. Megan se quedó a mi lado, secándose los ojos. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, dije, y lo estaba. Cogí mi maletín. El peso de los últimos 30 años se había desvanecido. Vamos a casa. Se necesitaron 6 meses para desmantelar por completo la Fundación Encuentra a Eva. No solo la cerré, la liquidé. Cada activo, cada cuenta fraudulenta, cada céntimo que habían exprimido de desconocidos bien intencionados fue confiscado. Cuando todo se calmó, añadí mi herencia a los fondos recuperados. No compré una casa de vacaciones, no compré un coche de lujo, compré un edificio. El Fondo de Defensa Ricardo abrió sus puertas un martes. Ofrecemos representación legal de primer nivel a niños del sistema de acogida a los que sus familias biológicas les han fallado. Les damos una voz cuando el mundo les dice que se callen. Ahora estoy sentada en mi despacho, mirando la pared. Enmarcada tras un cristal de museo hay una bufanda de terciopelo rojo descolorido. Durante 30 años fue el símbolo del día en que me tiraron a la basura. Ahora, es otra cosa, es un trofeo. Es la prueba de que puedes caminar a través del fuego y salir hecha de acero. Hay un concepto en derecho, pero también en la vida, sobre la naturaleza de la justicia. La mayoría piensa que la justicia es una espada. Se trata de abatir al malvado, de castigos y prisiones. Y sí, hicimos eso. Timoteo y Teresa cumplen actualmente sentencias consecutivas por estafa y perjurio. Pero la espada es solo la mitad de la ecuación. La verdadera justicia es la del sembrador. No basta con quemar la mala hierba, hay que plantar algo sobre las cenizas. Hay que tomar los recursos que fueron robados y usarlos para cultivar un futuro que sea inmune al pasado. No solo quería castigar a mis padres biológicos, quería dejarlos obsoletos. Quería construir un legado tan brillante que su sombra nunca pudiera volver a tocarlo. Ellos usaron mi nombre para robar. Ahora yo uso mi nombre para salvar. Ese es el veredicto final. Miro la silla vacía frente a mi escritorio. Ricardo no está, pero los cimientos son sólidos, los muros son de carga, la estructura aguantará. Si esta historia de justicia ha resonado contigo, compártela. Recordemos al mundo que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que elegir tu propia paz por encima de tus lazos de sangre? Leo cada historia.